Hola muchachos, muchachas, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Una vez más los saludo, espero que estén bien, que se encuentren bien, ¿cierto? Sus familias también. Espero sigan los consejos, ¿verdad? Y las recomendaciones de autocuidado que se han dado. Ya llevamos harto tiempo de esta pandemia. La cosa está compleja, hay que tener paciencia, hay que saber ocupar adecuadamente nuestro tiempo, ser cuidadosos con nosotros, ¿verdad? Mismos y con nuestra gente. Si podemos ayudar también a hacerlo. Así que eso. Bien, este video debería llegarle a ustedes o deberían tener acceso a este video una vez que hayamos tenido nuestra clase virtual del mes de julio, nuestra primera clase virtual del mes de julio. Antes, por supuesto, de las evaluaciones, tanto de la evaluación formativa de discurso argumentativo como de la evaluación sumativa. No olviden que los ejercicios serán similares, por no decir los mismos, que los textos van a ser también los mismos. Lo que me interesa es que estén atentos, ¿verdad? Con los contenidos, con las materias, que sigan el hilo de estas. Afortunadamente, al establecer este canal hemos podido abordar los distintos contenidos que eh, teníamos como desafío básico ver este año. Hay un montón de cosas que no, no hemos visto, ¿verdad? Y, y que de todas formas son materias, ¿verdad? O son contenidos complementarios. Me gustaría que lo tuvieran en cuenta, porque lo esencial, lo medular de este año, al menos, ¿verdad? En lo que respecta a discurso, comunicación y literatura, lo vamos a estar abordando sí o sí. Bueno, entonces les decía, la prueba formativa y la prueba sumativa van a estar íntimamente relacionadas porque ambas se van a tratar de discurso argumentativo. La idea es que sean evaluaciones que combinen, ¿verdad?, lo teórico con lo práctico. Y cuando me refiero a práctico estoy hablando de el análisis de textos, la comprensión de lectura. No vamos a trabajar producción de textos todavía, escritos u orales, ¿verdad? Vamos a dejar eso un poco stand-by, pero tengan en cuenta ustedes que los recursos que estamos entregando son recursos que se pueden utilizar en la producción de textos tanto orales como escritos. Así que ojo allí. Nosotros, por las condiciones en las cuales estamos trabajando, los vamos a ver preferentemente desde la perspectiva de la comprensión de lectura, pero es muy importante y ojalá no pierdan ese hábito, ¿verdad? El hábito de la escritura. Ustedes están en un electivo que es el electivo de escritura académica, que no pierdan el hábito entonces de la producción y de ir entonces aplicando, integrando los contenidos que en la clase de común, ¿verdad? Que en la clase de lenguaje base estamos desarrollando. Y luego de esta unidad, ¿verdad? Que se ha extendido o que hemos extendido y de esa manera hemos podido ahondar con profundidad en los distintos aspectos del discurso argumentativo. Decíamos, vamos a quedarnos hasta acá, hasta la parte de los tipos de argumento, ¿verdad? Al menos en la evaluación sumativa para no anexar más información, para no, ¿verdad?, colmar de datos esta evaluación. Nos vamos a quedar solo, ¿verdad?, hasta aquella materia que dice relación con los tipos de argumentos racionales. ¿Ya? Eh, entonces, ojo con eso. Eh, ¿Qué interesa a esta altura de la vida y a esta altura entonces del trabajo académico? No es relevante la memorización de conceptos, ¿verdad? O el aprendizaje superficial de los contenidos, sino que lo que necesitamos es ponerlos en práctica, es analizarlos en contexto, es ser capaz de leer los textos y utilizar estos elementos para comprender de mejor forma, de una forma más profunda, lo que estamos, lo que estamos justamente entonces leyendo. Y también les decía yo, desde la perspectiva de la producción, y en ese sentido vuelvo con
con el ramo, ¿verdad? Con la asignatura, con el taller de escritura académica que ustedes tienen, que viene a ser un espacio académico muy propicio para la aplicación de estos contenidos, ya que están íntimamente ligados. En este caso, la argumentación como herramienta, como mecanismo que pueden y deben utilizar entonces para validar sus puntos de vista, para discutir los puntos de vista de otros, ¿verdad? Para buscar junto a otros establecer acuerdos o consensos, ¿verdad? Entonces, en el fondo estamos hablando de una materia que es esencial a la hora de enfrentar ese trabajo. Solo entonces recordar algunas cosas. Repito, todo lo que he estado incorporando, me parece que en estos últimos 3 videos es lo que voy a preguntar en la prueba formativa y en la prueba sumativa. Tales son las características básicas del discurso argumentativo, esto es su carácter cotidiano, su uso, ¿verdad?, político como un discurso que es esencial para la práctica política y por lo mismo entonces para el desarrollo democrático. Sabemos que es el discurso que nos permite confrontar nuestras ideas por muy distintas que éstas sean, así que es un texto fundamental en ese sentido. Y no solo eso entonces, sino que también nos entrega esta conciencia sobre el otro, sobre la idea de que existe un otro que puede pensar distinto a mí. Y eso es fundamental, porque el discurso argumentativo trabaja entonces con ideas, no ataca personas, ataca ideas, ¿verdad? Pero estas ideas tienen una validez que es relativa, una validez que es relativa al contexto, ¿verdad? Una validez que es relativa a la situación comunicativa, ¿verdad? O al marco sociocultural en el cual estamos insertos, y eso hace que la discusión o que el enfrentar esta idea siempre sea tan enriquecedor, a la vez que problemático. Pero el carácter dialógico habla de eso, habla de la idea de justamente considerar a un otro a la hora de pensar, a la hora de realizar mi pensamiento. Pues bien, junto a ello hemos visto estos elementos, ¿verdad?, que deben estar presentes, que deben ustedes tener en consideración, con cuáles son, ¿verdad?, la situación enunciativa del discurso argumentativo, es decir, todos aquellos elementos extra mensaje, extralingüísticos, ¿verdad?, que incluyen, que determinan entonces la comunicación argumentativa. ¿Mm? Las características de emisor, las características del tema, ¿verdad? Las finalidades, que aquí hay un punto interesante de trabajo, ¿verdad? Sobre todo lo que nosotros estamos viendo. Hemos dicho existen 2 caminos, más bien dicho, puesto que la finalidad es una sola. La finalidad del discurso argumentativo, y lo he repetido en los últimos videos, es modificar, cambiar, alterar, transformar el orden de las cosas. Y eso es lo relevante, ¿verdad? O eso es lo interesante que ocurre con el discurso argumentativo, que no se dedica a describirlo, no se dedica a contarnos cómo es, o a comentarnos cómo es, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el nivel expositivo. El discurso expositivo me sirve para eso, para mostrar, para exponer, para presentar. En cambio, el discurso argumentativo viene a transformar el estado de las cosas, o aquello es lo que pretende, eso es lo que busca, esa es su finalidad, transformar la realidad. Y para transformar la realidad, entonces hemos dicho, tiene 2 caminos: el camino del convencimiento, que es el camino racional, y el camino de la persuasión, que es el camino entonces emocional. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es más válido que el otro, simplemente corresponden a elecciones que como emisor desarrollamos en un contexto o en una situación comunicativa determinada. La efectividad del argumento, sea este racional o sea este afectivo, es a la larga lo que nos va a decir si era un buen o un mal argumento. Pero decíamos, el camino entonces del convencimiento, que es el camino racional, se va a construir sobre la base de argumentos racionales, mientras que la persuasión entonces se va a construir sobre la base de argumentos emocionales. De ahí entonces la importancia de tener esta diferencia y de ver entonces hacia dónde se dirige la comunicación argumentativa. Por supuesto están todas estas características del lenguaje que ya hemos comentado y que hemos ido reforzando.
Junto a ello, entonces decíamos, sea una orientación emocional o sea una orientación relacional, el discurso argumentativo siempre cuenta con esta estructura sistémica, ¿verdad? Donde la realidad se conecta entonces con la cognición o con la parte interna de la mente del ser humano, ya que entre ellos se crea este puente, ¿verdad? Desde la situación, desde el contexto, ¿verdad? Al pensamiento del sujeto, a la perspectiva personal e interior, que va a ser sostenida a través de bases y que va a encontrar un nexo lógico a través de las garantías. Pero ya decíamos en este modelo teórico eh, más contemporáneo, más actual, la garantía también debe ser un elemento que esté conectado con la realidad. No puede quedarse ya solo como una conclusión lógica, sino que debe tener una validación en el contexto. Por eso es que esta última fase habíamos denominado como la fase demostrativa, la fase que incluía garantía y respaldo, ya que juntas, ¿verdad?, me permiten aumentar la validez de mi argumentación. Entonces, tanto la garantía como el respaldo, bueno, el respaldo de manera obvia porque es una fuente externa, a través de estos dos recursos yo estoy sacando, ¿verdad?, del ámbito netamente personal o interior el discurso y lo estoy llevando a la escena de la discusión social, porque para presentar estos datos entonces eh, tengo que considerar necesariamente lo que está ocurriendo en la realidad. Tener una opinión hoy día no tiene por qué significar que vaya a tener esa misma opinión usted toda la vida. Esas cosas pueden cambiar y es necesario que cambien. ¿A la luz de qué? No a la luz de la fuerza, ¿verdad? No a la luz de la imposición, sino que a la luz de las evidencias. ¿Cómo entonces la realidad va cambiando? Si la realidad se transforma, entonces el pensamiento también se tiene que transformar y viceversa. Para transformar la realidad, lo primero que debe ocurrir es la transformación interior, la transformación del pensamiento. Bien, junto a eso entonces los elementos que vamos a utilizar para nuestro análisis de textos hoy día cierran entonces con los tipos de aserción, que ya desde ahí también decíamos comienza a dibujarse el camino que como emisor de discurso voy a plantear, sea convencimiento a través de una perspectiva lógica racional o sea persuasión a partir de una perspectiva retórica afectiva. Cabe destacar entonces que la dimensión lógica racional tiene dos opciones, tanto la certeza como la probabilidad. Por último, los elementos que vamos a considerar para nuestro análisis van a estar dados por los tipos o clases de argumentos, ¿verdad?, que hemos analizado y hemos expuesto también en trabajos anteriores, en clases anteriores, donde distinguíamos 5 posibilidades de fundamentación, ya sea a través de la causa, a través entonces de la comparación, a través de la generalización, a través de la evidencia o a través de la voz de autoridades o sujetos autorizados o entidades autorizadas, ¿verdad? Intelectual, política, dependiendo del área entonces que estemos trabajando y que entonces representen ya sea por tradición, por eficacia, por aporte a la comunidad, una voz que los distinga, ¿cierto? Que los distinga y que dote al discurso entonces de una validez mayor por autoridad. Pero no se olviden, que es muy importante sobre todo para esta materia, que la idea de autoridad ya analizada en esta realidad, la idea de argumentación y la idea de autoridad son conceptos, entonces la idea sobre todo, digo, la idea de autoridad es una idea absolutamente relativa dentro del discurso argumentativo y más bien deberíamos hablar de autoridades o de pluralidad, entendiendo que dependiendo del lugar desde donde nos ubiquemos, siempre van a existir muchas voces que nos digan entonces cómo deben ser las cosas o cómo la tradición así las dicta. He ahí que existe la elección, desde dónde yo me posiciono para defender mis ideas. Y eso a la edad de ustedes es una situación absolutamente necesaria.
Bien, en el siguiente video analizaremos un texto con estos elementos.